2005. Nos presentará Jesús Sanz para que nos hable sobre la inmersión justo cuando se van a cumplir 40 años de la presentación del manifiesto de los 2300, justo el manifiesto que iba a ser una puesta en común o una manifestación de intenciones de lo que se quería que fuera la Cataluña bilingüe en oposición a la Cataluña monolingüe en español que había sido durante los años franquistas. Como era un manifiesto a favor del bilingüismo, fue una absoluta sorpresa, una sorpresa atroz, la respuesta que hubo, el ataque que sufrieron los que fueran los primeros manifestantes o los más importantes, los más conocidos de entre los 2300. El atroz ataque que sufrieron, la única respuesta que supieron dar, que de pura impotencia, fue la huida. Se fueron todos prácticamente, ¿no? Y eso fue lo peor, porque lo que vino después fue eso fue como un preludio de lo que vino después, ¿no? Que fue la huida de 14.000 maestros. Esta cifra la han dado en repetidas ocasiones tanto Antonio Robles como Sergio Santiago Trancón, que fue uno de los principales redactores del manifiesto de los 2300 y que señaló el inicio de los 40 años de silencio que para mí se rompieron el día 8 de octubre de 2017, cuando la macromanifestación a la que seguramente todos nos fuimos, que organizó Sociedad Civil Catalana, ¿no? Pues era un manifiesto, como digo, que señalaba lo que se quería para Cataluña, una enseñanza bilingüe. Por eso fue tan sorprendente la manifestación y los ataques que se sufrieron a partir de ese momento. Fueron el inicio de los scratches, quizá, ¿no? Sobre todo en las universidades. Lo sufrieron tanto en las facultades de Sociología, donde estaba Amando de Miguel, Benjamín Oltra, como en las de Periodismo. Y bueno, fueron muchos los intelectuales que salieron desde aquellos momentos. Entonces, ¿por qué si lo que se pedía era una enseñanza bilingüe, por qué lo que sufrimos, por qué sufrieron aquello entonces, ¿no? Entonces parece ser que lo vimos luego, lo que se quería era una enseñanza monolingüe en catalán, que es a lo que hemos llegado. Para hacer una enseñanza monolingüe en una tierra bilingüe como en la que estamos, como en la que vivimos, lo que se les ocurrió fue la inmersión. O sea, todo el mundo tenía que aprender catalán sí o sí, y quizá la manera más eficaz para los niños pensaron que era que aprendieran cuanto antes. Entonces la enseñanza monolingüe, el monolingüismo, se empezó a partir de los 3 años, cuando al poco tiempo empezaron la enseñanza, aunque no era obligatoria la enseñanza a partir de los 3 años. De hecho, al hacerla gratuita, pues lo empezó a ser, ya todo el mundo empezó a llevar a sus hijos a los 3 años a la escuela, ¿no? Estamos esperando a Jesús Sanz, que, bueno, hemos tenido un poco de desconexión y parece que está tardando un poco en llegar. Pues, bueno.
Entonces presento a Jesús Sanz. Jesús Sanz ha sido para mí una sorpresa conocerle, porque hasta hace poco yo no sabía quién estaba haciendo todos los estudios que estaban saliendo sobre la inmersión. Además era una sorpresa porque para mí la inmersión lo empecé a entender cuando mi hija empezó a ir a la escuela. O sea, para mí la inmersión fue que de pronto yo llevaba a mi hija y todo lo que oía durante todas sus horas de escuela era en catalán. Yo llevé a mi hija a los 9 meses. La inmersión empezaba a los 3 años, pero ella iba a una guardería, yo no era consciente de eso, donde solo se la enseñaba catalán. A mí no me parecía mal porque todos nos habíamos imbuido de la idea de que el bilingüismo es bueno. Entonces, pues cuanto antes se empiece a aprender, mejor, porque es un bilingüismo más real, ¿no? Pero es bueno si hay, eso lo vi después, era bueno si hay un seguimiento de los padres constante, además. Porque el niño no solamente se encuentra con el hándicap de que tiene que aprender, que eso se lo encuentran todos, sino que además que tiene que aprender en otra lengua. El parecido entre el catalán y el castellano hace que ese hándicap no sea tan grande, pero sigue siendo una barrera que hay que superar. Entonces, al poco tiempo me empecé a enterarme de qué era eso, de lo que estaba sucediendo, de qué era eso de la inmersión. Y en esto pues aparecieron los primeros estudios, que eran los de estudios de convivencia cívica catalana. Convivencia cívica catalana es una de las primeras entidades que surgió al tiempo que Foro Babel, al tiempo que la tolerancia, y eran entidades que lo que querían, respondían sobre todo, era a la imposición del bilingüismo, a la imposición del monolingüismo, porque ya no era el bilingüismo, que era lo que quería el manifiesto de los 2300, sino la imposición de un monolingüismo en catalán, un monolingüismo que en la vida real de Cataluña no existía. Eso sí que es ser catalán, anticatalán, ir en contra de la realidad de Cataluña. Y esos estudios estaban, en general, basados en los resultados de los informes internacionales que se hacen sobre el estado de la enseñanza en Cataluña. Era sobre todo del informe PISA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Solventando los pequeños problemas del directo, pero ya creo que ya podremos empezar en breve. Jesús ya está aquí, así que en breve ya podemos empezar. Así que voy a presentároslo y voy a presentar también la entidad a la que pertenece, que es Convivencia Cívica Catalana, que se fundó precisamente en 1998, hace ya la friolera de 23 años, para dar una respuesta a la nueva ley de política lingüística de la Generalitat que salía en ese momento, aprobada en el Parlamento de Cataluña, donde blindaba ese aspecto que era la inmersión lingüística obligatoria para todo el mundo. Desde entonces, Convivencia Cívica no solamente ha estado preparando y haciendo informes como el que hoy nos presentará Jesús,
sino que también ha asesorado a todas aquellas personas, aquellos padres que necesiten asesoramiento sobre cómo solicitar la enseñanza, la poca enseñanza en castellano que se puede permitir un padre en Cataluña, y asesora también a comerciantes cuando ven vulnerados también sus derechos por la ley de rotulación. La verdad es que la lucha que lleva Convivencia Cívica durante tantísimos años está siendo una lucha ingente, sobre todo teniendo en cuenta los que se enfrentan a un gigante que es la Generalitat de Cataluña, y a un extraño consenso sobre un modelo de inversión que no viene avalado en ninguno de los estudios internacionales, y que al final lo que hace es que haya muchos padres que opten por colegios privados o por, en el caso nuestro, que estamos en una ciudad que es muy cercana a Aragón, pues que opten por llevar a sus hijos a otros sitios. Es lamentable porque además quien paga habitualmente el pato en estas ocasiones porque no pueden permitirse un colegio privado o no pueden permitirse el desplazarse son precisamente aquellas familias con menos recursos, y a quien más perjudica después este modelo de enseñanza, que hace que los niños salgan con un conocimiento del castellano absolutamente paupérrimo y con un conocimiento del catalán que no se piensen que es mucho mejor. No me voy a enrollar mucho más, voy a dar paso de enseguida a Jesús Sanz. Jesús Sanz es el responsable de educación en Sociedad Civil Catalana, en Convivencia Cívica Catalana. Lleva hechos muchísimos informes, hoy nos va a presentar uno que seguro que será interesantísimo. Para los que no lo conozcan, para los que no lo conozcan, Jesús es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica, es especialista en estadística y máster en dirección de empresas por la Universidad de Nottingham, y, como digo, es el responsable de estudios de Convivencia Cívica Catalana. Alguien a quien además yo tengo el placer de conocer desde hace ya muchos años, porque entre otras cosas a mí también me ha asesorado mucho y muy bien acerca de temas de bilingüismo. Así que, sin más dilación, ya les dejo con Jesús Sanz, que ya lo veo aquí preparado. Gracias. Pues muchas gracias. No sé si se me oye bien. Yo espero que sí. Perfecto. Pues básicamente yo me gustaría en primer lugar agradecer por una parte a Sociedad Civil Catalana la invitación que me ha hecho. Espero que de lo que veamos esta tarde, pues yo me quedaría muy contento si a alguien le surte pues algún, pues desde utilidad, ¿no? Algunos de los datos, algunos de los conceptos que vayamos viendo durante estos próximos minutos, ¿no? También quiero agradecer evidentemente a Ángeles Ribes, que nos ha dado cobertura a nivel tecnológico, digamos. Ya tenemos una sesión fallida que intentamos hacer esta presentación hace unos días, no nos funcionaba, y esperemos que esta vez a la segunda y no la tercera, esperemos que a la segunda vaya la vencida y que esta vez sí que lo podamos hacer. Y en tercer lugar me gustaría hacer una breve reflexión antes de entrar en materia, ¿no? Yo creo sinceramente que quien debería dar esta presentación hoy no soy yo, no es tampoco una asociación privada, debería ser el gobierno catalán, debería ser la Consejería de Educación. Es decir, hoy vamos a ver datos esenciales sobre el sistema educativo de Cataluña y datos que nos ocultan el gobierno catalán. Claro, eso no es normal. Es decir, no es normal que una asociación privada deba dar datos fundamentales sobre el sistema educativo de un territorio. Esto lo debe hacer el gobierno catalán y debe hacer la administración, que por cierto para eso les pagamos. Eso desgraciadamente en Cataluña no sucede porque tenemos un modelo de tanto éxito que nos ocultan ese supuesto éxito, los datos que avalan ese supuesto éxito. Y es que a lo mejor no hay de esos datos. Y eso es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, yo sí que repito, creo que debería ser el gobierno catalán y debe ser la administración educativa. Y el hecho de que no sea la propia administración educativa quien presente estos datos, yo creo que debería hacer saltar algún tipo de alarma, ¿no? En cualquier observador mínimamente interesado en el sistema educativo de Cataluña. Pues bien, hechos estos prelegómenos, digamos, el ordenador, Jesús viene aquí, así que a mí me dejaréis de ver, aunque salga el nombre Ángeles Ribes, que sepáis que es Jesús, y él irá pasando las pantallas y os irá explicando lo que hay. Hasta luego. ¿No hay ratón? Vale. Estás aquí y lo único que tienes que hacer es darle a esta flecha para ir cambiando. Perfecto, perfecto.
Bueno, pues en primer lugar, pedir disculpas, o sea, fundamentalmente eso parece ser que el problema es mi notebook, o sea, con lo cual el culpable soy yo, y agradecer de nuevo a Ángeles Ribes pues la gentileza que nos ya, que es, vamos, es un abuso ya casi, que nos deje ya su equipo. Pero entramos en materia. Yo lo que voy a intentar a lo largo de estos minutos es fundamentalmente dar unas pinceladas, ¿no?, sobre un modelo que es el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, y fundamentalmente sobre aquello que nos ocultan, es decir, aquellos datos que, como decía anteriormente, nos debería dar el gobierno catalán y no nos da. Son datos fundamentales. Se nos dice, por ejemplo, que es el modelo de inversión es un modelo de éxito, pero si os fijáis, nunca nos dan los resultados de los inmersionados, de los alumnos inmersionados, que son los castellanohablantes. Los catalanohablantes no son inmersionados, los catalanohablantes pueden aprender en su lengua, son los castellanohablantes los inmersionados. Pero si preguntáis al gobierno catalán cuáles son los resultados de PISA, por ejemplo, de los castellanohablantes, no los facilitan. Los resultados de PILS, que es el PISA para primaria, tampoco los facilitan. Por lo tanto, se nos dice, bueno, es un modelo de éxito, pero nunca se nos dan esos supuestos datos que supuestamente avalan ese supuesto modelo de éxito, nunca. Y aquí lo que vamos a intentar hacer hoy es ir desgranando algunas de las evaluaciones y algunas de la información que tenemos para poder visualizar qué tanto es ese éxito o qué no éxito tiene el sistema educativo actual de Cataluña. Yo, si me permitís, yo la presentación la he resumido en 4 partes, ¿no? He intentado hacer 4 partes. Una primera, que es sobre PISA. PISA es una evaluación que todo el mundo conoce, o que la mayoría de la gente conoce. Es una evaluación que periódicamente, cada 3 años, se hace, y que, bueno, los medios de comunicación nos presentan pues fundamentalmente unos rankings. Nos presentan pues cómo está España con relación al resto del mundo, cómo está Cataluña con relación a otras comunidades autónomas, y eso es fundamentalmente lo que se conoce de PISA. Después veremos que PISA tiene muchísima más información, y de hecho información muchísimo más interesante que estos rankings que nos publican los medios, ¿no?, y en los cuales únicamente se fijan. Pero PISA es una evaluación que va destinada a educación secundaria. Son chavales que estamos hablando de 15 años y que están ya en educación secundaria. Después me gustaría hacer una segunda pincelada sobre la inmersión relativa a PILS. PILS, para entendernos, es PISA, pero para educación primaria. PILS se hace en 4º de primaria, son chavales entre 9 y 10 años, y como veremos para lo que nos ocupa, que es cómo el sistema educativo catalán funciona y cómo podemos evaluar el grado o no de éxito del sistema educativo catalán, PILS es de hecho mucho más interesante que PISA. Es una evaluación que prácticamente nadie conoce, es una evaluación que prácticamente nadie hace referencia a PILS, pero que sin embargo tiene una importancia capital si de lo que se trata es de valorar la inmersión. ¿Por qué? Porque es que PILS se centra en educación primaria, y es ahí, precisamente en esa etapa de la educación, una etapa que se denomina de lectoescritura, donde uno aprende a leer, donde uno aprende a escribir, donde es fundamental la enseñanza en lengua materna. ¿Y qué hace PILS? PILS nos pone el foco en cómo afecta la inmersión, y de hecho cómo afecta la no posibilidad de aprender en su lengua materna a los niños castellanohablantes. Como veremos, PILS nos da mucha información, y nos da de hecho mucha más información que PISA sobre el sistema educativo catalán. Después daremos una tercera pincelada, que es sobre el nivel de lengua española. Como bien sabéis, se nos dice que la lengua española en Cataluña, con solo 2 horas, se aprende igual o mejor que en el resto de España con 30 horas. Es un milagro lingüístico que nos repiten, ¿no?, constantemente, pero bueno, después veremos que no es tan así. Y de hecho no es tan así porque los milagros lingüísticos no existen. Si a un alumno le das 2 horas de una lengua, no va a aprender lo mismo que si a un alumno le das 30 horas de una lengua. Es una perogrullada, es una obviedad. Pero, sin embargo, aquí en Cataluña parece que estás diciendo algo revolucionario, ¿no? Después veremos, además, que hay datos. Es decir, tenemos datos. Mucha gente piensa, bueno, es que no hay datos que puedan, digamos de alguna forma, demostrar que con la inmersión se aprende menos castellano que en el resto de España. Sí que tenemos datos. Y ahora los veremos. Y en cuarto lugar, me gustaría hacer algún apunte sobre un tema que a mí me parece muy importante, que es el perfil político del profesorado catalán. Eso es algo que algunas veces, y sobre todo desde que nosotros hace unos años pues, presentamos un estudio basado en datos, por cierto, del CIS, no son datos evidentemente de Convivencia Catalana, son datos del CIS. El CIS hace lo que se denominan barómetros periódicamente, y nosotros entramos en los que se llaman microdatos del CIS y valoramos y analizamos
cuál era el perfil político de varias profesiones en Cataluña. Y en concreto de los maestros, de los profesores, tanto de secundaria como de FP, como de primaria y de universidad. Y ahí, en esa información, es una información muy importante. ¿Por qué? Porque esa información nos muestra un grupo, un sector de la población, estamos hablando de hecho de casi 100.000 personas, es decir, no es poco, el conjunto de personas que están involucradas en el sistema educativo, digamos, pero un sector de la población que no es un sector cualquiera, es un sector con un perfil político muy determinado, muy escorado hacia el nacionalismo / separatismo. No es un sector, en definitiva, que esté dentro de la media. Uno podría pensar, y uno seguramente que sería lo más deseable y lo más normal en cualquier sitio del mundo, que es que cuando tú tienes un profesorado, los profesores tienen una media más o menos del resto de la población a nivel político y que puedes encontrar gente de izquierdas, gente de derecha, gente nacionalista, gente no nacionalista, en una proporción similar al resto de la población. Como veremos en Cataluña, no es para nada el caso. En Cataluña el profesorado tiene una adscripción política muy determinada y muy escorada hacia el separatismo. Y después lo veremos con datos. Y bueno, he hecho un poquito esta presentación de las 4 pinceladas. Yo, si os parece, entramos ya en PISA, ¿no? Pero antes, de todas formas, quiero hacer una última reflexión, ¿no? En este prolegómeno. La importancia de la enseñanza en lengua materna. Un niño aprende mejor y aprende más rápido si aprende en su lengua. Esto es una perogrullada. Es decir, esto es algo que yo creo que no he dicho nada que cualquiera no pueda entender. Un niño aprende mejor y aprende más rápido si aprende en su lengua. Pues bien, decir esto en Cataluña es casi revolucionario y es casi ser un fascista, según algunos. Bueno, pues esto, la importancia de la enseñanza en lengua materna, lo dice la primera institución a nivel mundial sobre educación, que es UNESCO. UNESCO dice más aún, dice que es axiomático que el mejor medio para enseñar a un niño es la lengua materna, es su lengua materna. Que cuando un niño aprende en esa lengua es cuando puede desarrollar más sus capacidades. Y dice que es axiomático. Axiomático, recordemos que significa que ni siquiera necesita ser demostrado. Es decir, esto lo dice la UNESCO. Bueno, pues esto es bueno ponerlo de referencia, porque aquí en Cataluña, insisto, y para los que nos veáis desde fuera, a lo mejor os parece normal esto, pero es que decir esto, que el mejor medio para poder aprender un niño su lengua materna es algo aquí que te vale cualquier tipo de adjetivo menos el de bonito, te vale el de todos los adjetivos negativos. Pues bueno, esto es lo que dice la UNESCO y lo que define Comunidad Cívica Catalana y que lo defienden otras asociaciones y estamos en ello. Y hecho esto, pasamos a PISA. En PISA, ¿qué pasa? Bueno, pues PISA aquí, como hemos dicho antes, estamos hablando de chavales de unos 15 años, estamos hablando de chavales ya en educación secundaria y lo que podemos visualizar, y esos son datos de PISA directamente, los primeros datos de PISA que vamos a ver hoy, y podemos ver cómo los niños castellano hablantes, barras rojas, tienen un nivel de fracaso que es el doble que el de los niños catalano hablantes. Es decir, en Cataluña tenemos un sistema educativo, y esa es la primera conclusión a partir de estos datos, en los cuales la lengua materna decide o es decisiva a la hora de visualizar qué resultados tú vas a tener en el mundo educativo y, no nos engañemos, en el mundo profesional y en la vida real. Si eres castellano hablante, posiblemente lo vas a tener mucho más duro que si eres catalano hablante. Los niños que hacen castellano hablantes fracasan el doble que los catalano hablantes, tanto en matemáticas como en lectura, como en ciencias, que son las 3 patas de PISA. Pero además, los niños castellano hablantes en Cataluña fracasan no solo más que los catalano hablantes en Cataluña, sino que su nivel de fracaso es superior al de los castellano hablantes de las comunidades autónomas vecinas o de un nivel de desarrollo similar. Nosotros estamos, por ejemplo, en Lérida, a 20 kilómetros está Fraga. Bueno, pues los niños castellano hablantes en Lérida fracasan notablemente más que los niños castellano hablantes en la comunidad vecina de Aragón. Y eso, que Aragón tiene un nivel de renta y nivel de desarrollo algo inferior a Cataluña.
Es decir, no estamos comparando aquí Cataluña con Liechtenstein o con Luxemburgo, que alguien nos pueda decir, oye, es que tú estás comparando aquí peras con manzanas, es que me estás comparando con un sistema educativo y con una sociedad mucho más desarrollada. No, no. Estamos comparando Cataluña con Aragón. Y si comparamos con sociedades similares a nivel de renta per cápita y a nivel de desarrollo, por ejemplo, con Madrid, 3/4 de lo mismo, con Navarra 3/4 de lo mismo. Es decir, cuando comparamos el fracaso escolar de los niños castellanohablantes con el fracaso escolar de los niños castellanohablantes en comunidades autónomas similares a la catalana, lo que tenemos es algo muy claro. El fracaso es muy superior en Cataluña. Algo pasa en Cataluña. Por ejemplo, los niños de Barcelona fracasan un 60% más que los niños castellanohablantes de Madrid. Es decir, aquí pasa algo, aquí ocurre algo, y ese algo evidentemente tiene que ver con lo que es la lengua de enseñanza. Ahora veremos cómo hay otros factores que pueden influir algo, pero el factor fundamental es la lengua de enseñanza. Aquí, por ejemplo, vemos las puntuaciones en PISA. Como vemos, las puntuaciones en PISA de los niños castellanohablantes son notablemente inferiores en Cataluña que en el resto de comunidades autónomas de similar desarrollo. Por ejemplo, los niños castellanohablantes en PISA, en Cataluña, tienen 30 puntos menos que en Madrid. Los niños castellanohablantes en PISA en Cataluña tienen 20 puntos menos que en Aragón o que en Navarra. Es decir, algo pasa, algo sucede. Y evidentemente este algo está muy relacionado con aquel principio básico de UNESCO. Un niño aprende mejor y aprende más rápido cuando puede aprender en su propia lengua. Es algo que se niega a los alumnos castellanohablantes en Cataluña y esto evidentemente tiene consecuencias pedagógicas. Aquí hay este gráfico que hemos preparado. Yo creo que es un gráfico muy importante porque nos permite ver qué pasa en el sistema educativo catalán cuando desglosamos por castellanohablantes y por catalanohablantes. Si os fijáis, la barra de arriba es la barra de no repetidores, es decir, aquellos alumnos que van en el curso que les toca. Y como podéis ver, hay dos barras similares. Las zonas rojas son castellanohablantes, las zonas azules son catalanohablantes. Bueno, pues en la barra superior, pues agradecer ya no sé cómo a Ángeles, o sea, que nos ayude en esto, porque si no hubiese sido imposible. Yo entiendo que ya veis, por lo tanto, resultados de PISA en Cataluña, por ejemplo. Sí, vale, consideraciones generales. Perfecto, perfecto. Pues entonces yo voy a ir rápido en esto, más o menos lo de la lengua materna ya os lo he explicado, es decir, básicamente estamos hablando de un concepto que internacionalmente es fundamental y que aquí en Cataluña, sin embargo, parece ser que no existe el concepto de lengua materna. No se ha sustituido por el de lengua propia, que en el resto del mundo ese sí que no existe. Y lo que os hablaba del fracaso de los alumnos castellanohablantes, aquí es la gráfica que lo demuestra, ¿no? Es decir, estamos hablando de que los alumnos castellanohablantes en Cataluña fracasan el doble que los catalanohablantes. Ese es el modelo de cohesió. El modelo de cohesió, según ellos, los que hablan una lengua oficial fracasan el doble que los que hablan otra lengua oficial. Ese es el modelo de cohesió. Y aquí tenemos lo que os comentaba, que en comparación con el resto de comunidades autónomas, evidentemente algo pasa. Es decir, cuando tú comparas el nivel de fracaso de los alumnos castellanohablantes en Cataluña, estamos hablando de un 18%, es un nivel bastante elevado, estamos hablando de los alumnos que no superan ni el nivel más bajo de PISA. Un 18%. Pues en comparación, por ejemplo, con Madrid, con Aragón o con Navarra, autonomías de similar nivel de desarrollo, similar renta per cápita a la catalana, pues evidentemente estamos hablando de unos niveles de fracaso un 60%, por ejemplo, superiores a Madrid. Algo sucede, evidentemente, cuando tiene estos niveles de fracaso tan sustancialmente diferentes de los de las comunidades autónomas similares. Y aquí tenemos las puntuaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de puntuaciones en PISA, las puntuaciones medias. Estamos hablando de PISA, por ejemplo, de unos 30 puntos por debajo Cataluña con respecto a Madrid. Eso es lo que es el model d'èxit. Pues el model d'èxit, curiosamente, es justo lo contrario cuando se ponen datos encima de la mesa. Es justamente aquel modelo en el que los alumnos castellanohablantes fracasan más y tienen peores resultados que en el resto de comunidades autónomas vecinas o con similar nivel de desarrollo. Y claro, aquí es un poquito, ya retomo un poco antes lo que os comentaba, aquí tenemos un gráfico, que es un gráfico yo creo que muy visual y que se ve muy bien, ¿no? Qué está pasando en Cataluña y cómo se estructura en Cataluña el sistema de educación, ¿no? Las zonas rojas, que os decía anteriormente, son los alumnos castellanohablantes, las zonas azules son los alumnos catalanohablantes. Si os fijáis en la barra superior, es la barra de no repetidores,
Y de los no repetidos hay un equilibrio, digamos, entre castellanohablantes y catalanohablantes. Sin embargo, cuando pasamos a la barra del medio, ya son los alumnos que han repetido un curso en Cataluña o que repiten un curso en Cataluña. Fijaos ya que la barra predominante es la roja. De cada 4 alumnos que en Cataluña repiten un curso, 3 son castellanohablantes, solo 1 catalanohablante. Pero es que cuando pasamos a los alumnos que repiten 2 o más cursos, de cada 10 alumnos, 9 son castellanohablantes. Es decir, los alumnos castellanohablantes fracasan sustancialmente más que los catalanohablantes. O dicho de otro modo, los alumnos que no pueden aprender en su lengua fracasan sustancialmente más que los alumnos que sí pueden aprender en su lengua. No nos debe sorprender. La UNESCO ya es el principio fundamental de la UNESCO, es el que se está vulnerando en Cataluña y por lo tanto no nos debe sorprender este tipo de resultados. Hay gente que dice, bueno, es que esto, Jesús, no es debido a la lengua de enseñanza, es debido al diferente nivel socioeconómico y cultural. Bueno, yo quiero hacer 2 reflexiones. La primera es que si eso fuese así, y esto te lo dicen gente de izquierdas, es decir, gente de izquierdas que te dice, bueno, es que los alumnos castellanohablantes tienen un nivel bajo socioeconómico y cultural y por lo tanto, bueno, pues ya es normal que tengan menos puntuación que los alumnos catalanohablantes, ¿no? Eso te lo dice gente de izquierdas, Y dices, hombre, es decir, tú me estás diciendo que un alumno, porque tenga un nivel socioeconómico y cultural inferior, tiene que fastidiarse y tiene que aceptar tener un nivel de desarrollo educativo inferior. Eso es lo que tú me dices, amigo de izquierdas. Pero es que además, y una segunda reflexión y más importante, es que eso es falso. Es decir, y aquí lo veis en el gráfico, cuando agrupamos a los alumnos por su mismo nivel socioeconómico y cultural, podemos ver que las diferencias se mantienen. Los alumnos catalanohablantes, las barras verdes, tienen entre 20 y 30 puntos, siguen estando por encima de los castellanohablantes, con el mismo nivel socioeconómico y cultural. Por lo tanto, es falso. Aquí hay la lengua materna, lo que hay detrás de esta diferencia tan sustancial de desarrollo educativo de los alumnos castellanohablantes y catalanohablantes en Cataluña. Y yo quiero también entrar no solo en los alumnos castellanohablantes y catalanohablantes, en esa dicotomía, sino también en otra dicotomía muy importante, que son los alumnos inmigrantes y nativos. En Cataluña se nos dice que el modelo es un modelo de cohesió, el modelo educativo. Bueno, pues aquí estamos viendo algo muy interesante y es el fracaso escolar de los alumnos inmigrantes con relación a los alumnos nativos. Y vemos de que son el triple. Es decir, en todas las materias aproximadamente el triple de inmigrantes fracasan que los nativos. Y alguien me puede decir, oye Jesús, pero esto es normal, es decir, en cualquier sistema educativo los alumnos inmigrantes fracasan más que los alumnos nativos. Es cierto, pero tanto como en Cataluña vamos a verlo. Claro, fijaos de que aquí en esta gráfica podemos ver la diferencia de puntuación negativa entre un alumno inmigrante y un alumno nativo. En el común de la Unión Europea estamos hablando de 38 puntos en PISA. En el conjunto de España estamos hablando de 42 puntos, más o menos similar, más o menos. Pero es que en el caso de Cataluña estamos hablando de 62 puntos. Claro, llamar a esto modelo de cohesión es o bien no tener ni idea de sus resultados o bien sencillamente engañar a la gente. Porque claro, fijaos si esto además lo trasladamos a nivel de fracaso escolar de los inmigrantes con relación a los nativos. Fijaos que en la media europea los inmigrantes fracasan 14 puntos, un 14% más que los nativos. En el conjunto de España está muy similar a la media europea, un 14,3%. Pero es que en Cataluña la diferencia se dispara, es un 22%. Es decir, los alumnos inmigrantes respecto a los nativos fracasan sustancialmente más. Eso es lo que, según los nacionalistas, es un modelo de cohesión. Menos mal que es un modelo de cohesión. Pero yo quiero entrar en un tema que me parece incluso más interesante que los propios resultados de PISA. PISA, hay gente que piensa que es exclusivamente un sistema pues, para medir los conocimientos de lengua, literatura y matemáticas y ciencias y tal. Y únicamente mide conocimientos, pero no. Justamente todo lo contrario. El punto fundamental de PISA es que no mide solo conocimientos, mide también actitudes y mide sentimientos, mire cómo el alumno se siente
integrado en el sistema educativo, si se siente cómodo o no. Y además, pensemos y tengámoslo claro, es decir, estamos hablando de que el propio alumno, no es el profesor, no es el gobierno, es el propio alumno al que se le pregunta si tú te sientes integrado, si tú te sientes cómodo, si tú te sientes bien en el sistema educativo. Y eso es la información vital, de la cual nunca veréis en los diarios. Porque los diarios únicamente veréis de PISA los rankings, los famosos rankings de cómo está España, de cómo está Cataluña, pero nunca veréis esta información, que yo creo que es incluso mucho más interesante que el ranking propiamente de conocimientos. Y fijaos lo que pasa cuando se mira esta información. Aquí tenemos un gráfico en el cual podéis ver el porcentaje de alumnos castellanohablantes que no se sienten integrados en la escuela, por autonomía. Y claro, resulta que justamente en Cataluña es donde más alumnos castellanohablantes no se sienten integrados en la escuela. Y lo dicen ellos mismos. Se les pregunta si te sientes cómodo, te sientes integrado en tu escuela, te sientes integrado en el sistema educativo. Cataluña es donde más alumnos castellanohablantes con diferencia dicen yo no me siento en absoluto integrado en este sistema educativo. El 21,3%. Madrid, por ejemplo, si lo veis más abajo, un 9,9%, menos de la mitad. Claro, ese es el índice de integración escolar de los alumnos castellanohablantes elaborado por la propia PISA. Cataluña es donde es menor el índice de integración de los alumnos castellanohablantes, seguido, por cierto, de Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco. Qué curioso. Y donde es mayor, Castilla y León y Cantabria. Es decir, el sistema educativo catalán es justamente, por una parte ya lo hemos visto, es el sistema menos cohesionado, donde hay una diferencia brutal del doble de fracaso escolar de los que hablan una lengua oficial respecto a los que hablan la otra. También hemos visto que es un sistema que realmente de cohesionado no tiene nada con relación a la inmigración. Los alumnos inmigrantes fracasan el triple que los nativos, pero es que vemos también de que los propios alumnos, ellos cuando se les pregunta directamente ya dicen claramente yo no me siento integrado en ese sistema educativo, o por lo menos yo no me siento integrado en el sistema educativo en una proporción mucho mayor que en el resto de España. Aquí tenemos, por ejemplo, los alumnos inmigrantes, 3/4 de lo mismo. Es decir, Cataluña es la autonomía donde más alumnos inmigrantes dicen yo no me siento integrado en el sistema educativo, un 26,4%. En Madrid es un 15,3%. Y claro, el índice de integración escolar de los alumnos inmigrantes es el peor en Cataluña, según PISA. Esto no lo ha publicado el gobierno catalán. Eso no toca, como diría el amigo. Y claro, aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de alumnos inmigrantes hispanoamericanos que dicen no se sienten integrados en el sistema educativo. Fijaos, en Cataluña es prácticamente un 30%. Un 30% de los chavales de origen hispanoamericano en Cataluña dicen yo no me siento integrado en esta escuela. Fijaos que es el triple que en Madrid, que es el 11%, está abajo. Y por cierto, detrás de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Canarias, que es un caso un poquito peculiar, después Baleares y País Vasco. Es evidente que ahí interviene la lengua, es decir, un alumno hispanoamericano, cuando llega a Cataluña, se siente menos integrado en el sistema educativo, en la escuela, que un alumno hispanoamericano que llega a Madrid. Y esto, evidentemente, tiene sus repercusiones en su resultado académico, como hemos visto anteriormente. Y pasamos, una vez explicado un poco algunos conceptos que yo creo que son interesantes, ¿no?, sobre PISA, pasamos a la segunda pata de mi presentación, que es sobre PILS. PILS, como he dicho anteriormente, es PISA en primaria, para entendernos, y así en modo genérico. Y los resultados de PILS son muy interesantes por lo que he dicho anteriormente, porque precisamente son en esa etapa educativa donde tú tienes esa diferencia, donde un niño de 6-7 años se encuentra con esa diferencia de la lengua del hogar a la lengua de clase, que es diferente. Y ahí es donde choca su lengua materna con la lengua en que le habla la profesora. Y ahí es precisamente donde se pone de relieve cómo la inmersión influye en el resultado educativo. Y vamos a verlo. El último PILS se hizo en 2016, como he dicho anteriormente, será en 2021, este año, pero no sabremos los resultados hasta 2022 o 2023 seguramente. Y aquí vemos ya que en PILS, el gobierno catalán no ha hecho prácticamente nada de difusión de los datos de PILS, y no nos debe sorprender. Los alumnos catalanohablantes están por debajo de la media española en comprensión lectora. Es un titular del Independiente, pero es un titular que evidentemente podría haber sacado cualquier diario si hubiese mirado los datos de PILS, como nosotros también en Convivencia Cívica Catalana los hemos analizado. Pasa algo en el sistema educativo catalán, y además este algo que hemos visto ya en PISA está aumentado y multiplicado en PILS. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Fijaos, estos son los resultados de PILS 2016. ¿Y qué vemos?
Qué curioso, la comunidad autónoma con puntuaciones peores en PILS 2016 entre los alumnos castellanohablantes es Cataluña. Cataluña, 514 puntos en PILS. PILS, recordemos, es una evaluación centrada en la lectura, igual que PISA está, digamos que tiene matemáticas, tiene ciencias y tiene lectura y va variando cada 3 años, pues varía el foco en cada una de esas 3 materias, ¿no? En el caso de PILS no, PILS es siempre lectura. Por lo tanto, nos da un énfasis mayor en lo que es el foco de la inmersión, que es el leer, en aprender en una lengua que no es la tuya. Bueno, pues PILS nos muestra que los alumnos castellanohablantes obtienen 514 puntos en Cataluña. Es una puntuación sustancialmente inferior, por ejemplo, a Madrid, 40 puntos por debajo de Madrid. Es una puntuación sustancialmente inferior, por ejemplo, a la media de España, 20 puntos por debajo de la media de España, y es una puntuación también inferior a Andalucía. Es decir, en otras palabras, los alumnos castellanohablantes en Cataluña, en educación primaria, tienen una competencia a nivel lector inferior a las de los alumnos de Andalucía. Y cuando lo miramos a nivel de fracaso en PILS, es decir, fracaso en PILS significa los que no superan el nivel más bajo de PILS, pues podemos ver de que Cataluña es justamente la comunidad autónoma con mucha diferencia donde los alumnos castellanohablantes fracasan más, es decir, son incapaces de superar el nivel 1, el nivel más bajo de PILS, un 30%. Fijémonos, por ejemplo, en Madrid son un 9,4%, es 3 veces menos. Por lo tanto, aquella disparidad que recordamos que hemos visto antes en PISA, es decir, un nivel de fracaso muy diferente y mucho mayor, el doble, en los alumnos castellanohablantes respecto a los alumnos catalanohablantes, en el caso de PILS es que es mayor aún. Es decir, la diferencia con el resto de España no estamos hablando de que sea un 60%, como habíamos visto antes, con respecto a Madrid, con respecto a Aragón. No, es que estamos hablando del triple. Y esto es lógico, si tenemos en cuenta que aquí estamos hablando de alumnos que no pueden aprender en su lengua materna, en esa etapa fundamental, que es la etapa de lectoescritura, que es la etapa de enseñanza primaria. Y después si queréis en las preguntas, pues podemos ver alguna cosa más, ¿no? Yo he hecho un poquito un resumen, Y paso, si acaso, a la tercera pata de la presentación, que es el nivel de lengua española en Cataluña. Aquí se habla mucho y se nos dice muchas cosas, ¿no? Se nos dice de que los niños catalanes tienen un mejor nivel de castellano que el resto de España. Esto se nos ha dicho, ¿no? Lo cual resulta ciertamente curioso, ¿no? Es decir, alumnos que solo aprenden o solo están en contacto en la escuela con 2 horas de enseñanza de un idioma, lo aprenden mejor que otros alumnos que están en contacto en la escuela con un idioma con 30 horas, ¿no? Resulta curioso. Es decir, tú aprendes una lengua mejor cuantas menos horas lo das en clase. Es esto fundamentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí lo que vemos, ¿qué pasa? Pues pasa de que esto no es cierto, y ahora lo vamos a ver. Y además lo vamos a ver con datos del propio Ministerio y de la propia Generalitat. Datos que, por cierto, nos ocultan, como es obvio. Eso no toca tampoco. Y entonces, a ellos, seguramente que lo habéis oído muchas veces, se nos dice, bueno, es que no pasa, esto no es cierto porque los alumnos catalanes tienen un nivel superior a los del resto de España y te dicen muchas veces, bueno, es que esto es por PISA, ¿no? Y claro, y después dices, bueno, pero PISA, ¿cómo PISA? Porque esto lo han dicho muchas veces, de hecho, lo dijo Artur Mas. Lo dijo Artur Mas. Artur Mas nos dijo que las notas de PISA de castellano eran superiores a los del resto de España. Y claro, después resulta que cuando tú le preguntas y cuando tú miras de qué datos se basa Artur Mas, te das cuenta de que son datos absolutamente falsos. De que PISA en Cataluña se hace en catalán. PISA en Cataluña no tiene ni una palabra de castellano. Y claro, ya cuando les pillamos en esta trola, la enésima trola, por cierto, del nacionalismo catalán, no solo en el tema educativo, en el tema del España en roba, y podremos ir con muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, el tema educativo, lo de PISA lo han ido repitiendo, hasta que ya se les pilló y ya no lo dicen. Ahora lo que dicen es otra cosa, y es que, bueno, vale, lo de PISA está en catalán, ya no lo vamos a hacer porque se nos nota mucho, vamos a hacer otra cosa, vamos a hablar de la selectividad. Claro, porque selectividad sí que es en castellano, la prueba de castellano de selectividad, vamos a compararla con el resto de España, claro, pero eso tiene otro truco, que es peor aún, y es que la prueba de selectividad, igual que la de PISA la diseñan unos señores a nivel internacional y son iguales para todo el mundo, la prueba de selectividad no, la diseña toda autonomía. ¿Y qué hace el gobierno catalán? Pues bueno, todos los que hemos pasado por selectividad lo sabemos, ponen un nivel de lengua española bajo.
¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que las notas de lengua española salgan altas y utilizarlo esto a nivel político. Igual que ponen un nivel de lengua catalana muy alto para que las notas de lengua catalana salgan bajas y después decir, hombre, no veieu això, necessita de més hores de català. Bueno, todos lo sabemos. Aquí, por ejemplo, hay un titular castellano para párvulos en la selectividad catalana. Cualquiera que ha pasado por selectividad en Cataluña lo sabe. El examen de castellano de selectividad es para párvulos, el examen de catalán de selectividad es para filólogos. Y todo eso tiene una finalidad política, que es la de sacarle jugo político. Y de decir qué bien, qué notas tan altas tenemos de castellano y qué notas tan bajas tenemos de catalán. Es triste, es penoso que se anteponga la política a la pedagogía, pero es que el sistema educativo en realidad de Cataluña que tenemos es esto. Se basa en esto, en anteponer la política a la pedagogía. Y ya entro en materia. Alguien podría decirnos, bueno, pero vale, Jesús, pero la selectividad no podemos usarla porque ya sabemos que cada autonomía hace su capa un sallo y nos presentan los resultados de aquella manera y tal. Bueno, pero Jesús, ¿tienes algún dato? ¿Hay algún dato que nos pueda indicar si los resultados de los alumnos catalanes son mayores o mejores o peores que los del resto de España? Pues sí, tenemos datos. Y tenemos datos del propio ministerio. Aquí estáis viendo dos portadas que son de evaluaciones que se hizo con el gobierno de José María Aznar. Se hicieron dos evaluaciones, las dos últimas evaluaciones que se hicieron o que se han hecho de lengua castellana para toda España. Y para toda España significa la misma prueba para todas las autonomías. Esto es fundamental, porque muchas veces, claro, cuando tú necesitas comparar, necesitas tener un contexto de homogeneidad y tener una misma prueba para todo el mundo. Esto lo tenemos. En el año 2000 se hizo una prueba de educación secundaria y en el año 2003 tenemos una prueba de educación primaria. Insisto, la misma, exactamente la misma para toda España, incluida Cataluña. Y claro, cuando tú tienes esa prueba, curiosamente el gobierno catalán nunca se ha referido a estas pruebas. Están guardadas en un cajón. Pues, hombre, si tú tuvieses un nivel tan bueno, lo que harías es ir sacando esta prueba que demostraría tu nivel tan bueno de castellano con solo 2 horas respecto al resto de España. Curiosamente están encerradas en un cajón, ¿no? Y el gobierno y los gobiernos centrales, desgraciadamente, siempre han sido rehenes y siguen siendo rehenes del nacionalismo catalán, y así nos va porque tampoco sacan esto. Pero claro, estas pruebas, de hecho, están en la web. Si alguien quiere entrar en la web del Ministerio de Educación, encontrará estas pruebas. Y todos los resultados que vamos a ver. Claro, ¿y qué pasa cuando miramos estas pruebas? Pues cuando miramos estas pruebas y miramos los datos de las pruebas abiertas, que son las más reales, no las de tipo test, pues hombre, tú puedes hacer tipo test que, por ejemplo, tú puedes poner preguntas, como la lengua catalana y la lengua castellana se parecen mucho, donde la respuesta que tienen los alumnos sea de que aunque hayan estudiado en catalán, como son similares a los de castellano, pues pueden acertar las preguntas de tipo test. Nosotros nos centramos en las preguntas tipo abierto. Preguntas de tipo redacción, etcétera. ¿Y qué tenemos? Pues bueno, tenemos unos resultados que yo creo que son muy relevantes. Es decir, por ejemplo, aquí en ortografía, aquí las barras rojas son en Cataluña, las barras amarillas son en el resto de España, y podemos ver, por ejemplo, que a nivel de ortografía, es decir, del uso o del mal uso, en este caso de las letras, solo un 33% de los alumnos catalanes, la barra roja, realizó un dictado que se les hizo, el mismo dictado para toda España, realizó ese dictado correctamente, solo un tercio. Un 33%. En el resto de España tampoco es para tirar cohetes, pero es un 51%. Son 16 puntos porcentuales. En el caso de acentuación, bueno, 10 puntos más también en el resto de España que en Cataluña. O dicho de otra forma, 10 puntos menos en Cataluña que en el resto de España. Es decir, hay una diferencia en nivel de ortografía. Y es que hay que remarcarlo, yo siempre lo intento remarcar, y es que el problema no es que los alumnos que nosotros nos podamos encontrar, los chavales que nos podamos encontrar nosotros en la calle no entienden el castellano. Entienden el castellano. Pero el problema no es la comprensión, que es el nivel más superficial de conocimiento de un idioma. Yo no he estado nunca en Galicia, pero si me hablan en gallego seguramente que no todo, pero sé de que algo podré entender. Pero a mí no me hables de las normas de ortografía ni las normas de gramática del gallego, no tengo ni idea, no sé. ¿Qué pasa? Que en Cataluña los niños normalmente entienden el castellano. Por lo menos en las ciudades. Si vamos ya a las zonas rurales, ya quizá ya sería otra cuestión. Pero por lo menos en las ciudades no hay problema en ese entorno, en ese tema. El problema no es el poder comprender, que insisto, es la parte más superficial de conocimiento de un idioma, sino en el nivel culto de un idioma, que es lo que deberían aprender en clase, en la escuela, y no están aprendiendo suficientemente.
Estamos hablando de la ortografía, de la gramática y de la literatura. No se trata de que los alumnos catalanes no entiendan el idioma, sino de que no tienen un nivel culto de ese idioma, que es precisamente aquello que les debería aportar la escuela. Y aquí estamos viendo la ortografía, 3/4 de lo mismo si vamos a la gramática. En la morfosintaxis, por ejemplo, solo un 43% respondiendo a las preguntas de morfosintaxis correctamente en Cataluña. En el resto de España fueron un 64%, 21 puntos más. En morfología, 10 puntos más también en el resto de España respecto a Cataluña. Y cuando vamos a literatura, las diferencias son aún más importantes. Fijaos, por ejemplo, que en el dominio básico en castellano de periodos, autores y obras, estamos hablando de que en Cataluña el conocimiento de autores, Quevedo, Manrique, etcétera, etcétera, es tan solo de un 35%. En el resto de España es un 79%. ¿Eso qué significa? Que los autores castellanos, los autores en lengua castellana, prácticamente no se dan, o si se dan de pasada, o no se dan como debería darse. Estamos hablando de géneros literarios, también son 18 puntos más en el resto de España que en Cataluña. Por lo tanto, la copla, ¿no? Lo que nos tendría que quedar un poquito de la idea y que nosotros siempre intentamos subrayar es esta. A nivel de comprensión, las puntuaciones son similares de estas mismas pruebas, a nivel de comprensión oral sobre todo, pero a nivel de dominio culto de un idioma, aquello que deberías aprender tú en la escuela y que para eso vas a una escuela, para aprender el nivel culto de un idioma, la ortografía, la gramática y la literatura, es sustancialmente inferior en Cataluña que en el resto de España. Insisto, esto no es una opinión, son los datos. Estos mismos datos son evaluaciones que se hicieron iguales para toda España en el año 2000 y en el año 2003. Evaluaciones que el gobierno catalán de ellas nunca habla, pero están ahí y a mí me parecen muy importantes. Y remarco, desde Convivencia Cívica Catalana nosotros hemos intentado que se vuelvan a hacer. Es decir, que se hagan la misma evaluación en toda España, de pruebas con pruebas de ortografía, de gramática y de literatura. Evidentemente el gobierno catalán se niega. Él sabrá por qué. Y si me permitís una última pincelada sobre lo que es algo que a mí me parece muy sustancial, ¿no? Que es el escoramiento, por decirlo de alguna forma, a nivel político de los maestros en Cataluña, ¿no? En principio una sociedad debería tener unos maestros con un nivel, digamos, político, con un nivel de tendencias políticas similar a la población. Eso sería lo lógico, lo normal, que hubiese gente de derechas, de izquierdas, nacionalista, no nacionalista, en la educación exactamente igual que en cualquier otra profesión. Pero en Cataluña no sucede así. En Cataluña, por cierto, en grado quizá menor, pero similar también en Navarra, en País Vasco y en Galicia, el nacionalismo predomina entre los maestros y predomina mucho. Hasta tal punto que los profesores son en Cataluña la profesión que apoya más el independentismo, entre todas las profesiones, casi el doble que la media de la población general. Estamos hablando, aquí tenemos por ejemplo el gráfico, un 61% de profesores apoyan el independentismo. La media de la población es un 38%, estamos hablando del censo, sobre el censo. Seguido de los profesores, pues bueno, tenemos a los payeses, tenemos después también profesionales de la enfermería, bueno, hablemos de funcionarios de la Generalitat, que la sanidad depende de la Generalitat, ¿vale? Y podríamos ir bajando, ¿eh? Pero en definitiva, los maestros, los profesores, son un grupo que no tiene una estructura homogénea con el resto de la población, sino que está muy decantado hacia el nacionalismo, en este caso hacia el separatismo, y vamos a verlo todavía más aquí. Los datos del CIS, que son los datos que nosotros analizamos, los microdatos del CIS, de los barómetros, periódicamente el CIS va haciendo barómetros y da información sobre sus microdatos, lo que pasa es que después es un trabajo pues, realmente estadístico importante, ¿no? Realmente bajarse los microdatos, analizarlos, cuáles son los de profesores, los de cada uno de las profesiones, etc. No es sencillo, pero nosotros hicimos esto durante una serie de años y realmente lo que te da es esta percepción que estábamos comentando, ¿no? Es decir, estamos hablando de un sector con unas preferencias políticas que no son las de la media de la población. Aquí tenemos, por ejemplo, el voto a Esquerra Republicana entre los profesores. Es más del doble que en la media de la población. Es decir, sobre el total de profesores, aquí estamos hablando sobre el censo, un 25%
votan a Esquerra Republicana. 1 de cada 4. Eso es una barbaridad, es decir, sobre el censo, no sobre los votantes. Pensemos que, por ejemplo, en las últimas elecciones prácticamente solo ha votado la mitad de la población en Cataluña. Bueno, pues el 25% del censo de profesores ha votado Esquerra, ha votado en los periodos que nosotros analizamos, que es en el entorno de 2016, eso son elecciones generales. Pero bueno, la comparación a nivel relativo la podemos establecer sin ningún problema. Es decir, un 25% son votantes de Esquerra Republicana. Las siguientes profesiones ya son pues, profesionales de enfermería, insisto, todo lo que son también médicos, enfermeras, todo lo que son funcionarios de la Generalitat, desde del CatSalut, también pues, se distinguen también bastante por su nacionalismo, ¿no? Y a veces esto lo hemos visto en los hospitales a veces, ¿no? Pero en las escuelas, el uno fue en las escuelas y no fue casualidad. Es decir, es que ahí hay un terreno muy propicio. Y claro, y lo grave de esto no realmente, porque un profesor puede votar a quien le dé la gana y evidentemente no hay ningún problema con respecto a ello. Pero el problema es que justamente este colectivo del cual depende la educación de las futuras generaciones de Cataluña esté tan escorado hacia una determinada opción ideológica. ¿Esto ha sido buscado? Pues a mí no me cabe ninguna duda de que ha sido buscado. Es decir, solo hace falta recordar en el año 2000 los documentos que le pillaron pues, a los amigos de don Jordi Pujol y compañía. Controlar la educación era primordial, primordialísimo. Bueno, pues ya han conseguido el objetivo, no hay que negarle su eficacia. Aquí lo tenemos. Y esto realmente es algo muy pernicioso. ¿Por qué? Porque esto, insisto, tiene que ver con las futuras generaciones. Y no solo eso, por un segundo motivo, y es que con la educación prácticamente toda la población está relacionada con el mundo educativo. El que no es padre es compañero, es hermano, etc. Es decir, todos tenemos a alguien que está relacionado con el mundo educativo, que va a una escuela, que solamente que tiene en algún momento que estar con un profesor. Entonces, esta porosidad del nacionalismo penetrando en el mundo educativo lo han conseguido y es realmente uno de los grandes éxitos. Y debemos preguntarnos que realmente para intentar cambiar la situación a nivel político en Cataluña, si uno de los condicionantes es que no tengamos, y sobre todo para el futuro, una generación de profesores que sea más neutral y que no esté tan escorada hacia una determinada opción ideológica. Y yo, en fin, yo simplemente ya con esto ya finalizo. Convivencia Cívica Catalana, como he dicho anteriormente, bueno, ya nos ha presentado Ángeles, pero estamos ahí intentando dar la batalla frente al nacionalismo desde hace ya bastantes años y cualquiera de estos informes y cualquiera de estos datos que hemos visto, pero con mucha más extensión, pues la podéis encontrar en nuestra web convivenciacívica.org. Aquí no sé si lo veis bien o no, o lo veo yo, pero se ha deslocado un poco el tema, pero convivenciacívica.org, ahí podéis ver en nuestra web todos los informes sobre lengua, sobre economía y sobre otros temas con mucho más detalle de lo que hemos visto hasta ahora. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Jesús. Y ahora, si nos permites, te queremos transmitir unas preguntas del público. Perfecto. Mira, aquí dice, lo dice Miguel Dieste, Ángel Miguel Dieste, y dice, ¿qué se puede hacer para que el Gobierno cumpla de manera efectiva las resoluciones judiciales ya emitidas en favor de un número mínimo de horas en castellano? Te pregunta si quieres, o sea, si sabes qué se puede hacer. Bueno, a ver, yo creo fundamentalmente que ahí hay un tema fundamental, que es que necesitamos apoyo de Madrid. Es decir, si no se cumplen estas resoluciones, y es lo que ha estado pasando durante mucho tiempo, y de hecho sigue pasando, es decir, de hecho hubo una resolución a nivel jurídico muy importante hace muy poco, bueno, estamos esperando a ver qué pasa, ¿no? Pero si no se cumple es también por un tema fundamental, y es que la culpa la tiene Madrid, ¿no? Es decir, los nacionalistas lo dicen siempre, pero es que es realidad, y los no nacionalistas también lo decimos, y también yo creo que tenemos más razón que los nacionalistas para decirlo. La culpa la tiene Madrid. Es Madrid el que tiene que poner los puntos sobre las íes a unos señores que se pasan la legalidad por el forro.
Porque digámoslo claramente, eso es lo que pasa en Cataluña. Con el tema de las sentencias y con muchos otros temas, se pasa la legalidad por el forro. Y esto, al final, el gobierno de Madrid, el gobierno central, tiene que entender que Cataluña es parte de España y que es de su incumbencia. No puede dejarnos como una especie de virreinato al albirio de unos señores que, bueno, que dicen apretad a los violentos, que se dedican a pisotear las sentencias cuando no les dan la razón. Eso no funciona así en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho hay que cumplir las leyes. Y además estamos hablando de algo que, si os fijáis, bueno, es que no estamos hablando de que se les imponga que digas, ostras, es que la justicia ha dicho de que todo tiene que ser en castellano, de que no se puede dar ni una asignatura en catalán. No, es que estamos hablando de un mínimo, es decir, la justicia lo único que dice es un mínimo, un 25%, y ni siquiera eso. Es decir, estamos hablando de unos señores que son, digamos localmente, intolerantes, que son fanáticos, que no permiten que la lengua mayoritaria de los niños no pueda ni estar el 25%. Y frente a este fanatismo, frente a unos señores que se pasan las leyes por el forro, Madrid no puede seguir mirando a otro lado. Ni Madrid puede pensar de que les importa más la poltrona de la Moncloa que seguir dejándonos desamparados al resto de españoles y a muchos millones de catalanes que nos seguimos sintiendo españoles y que estamos luchando muchas veces dejados de la mano de Dios. Desde luego, del gobierno catalán no podemos esperar absolutamente nada, todo lo contrario, que nos pisoteen, pero por lo menos de Madrid nos gustaría tener algún tipo de apoyo y desgraciadamente no lo tenemos, y yo creo que eso es fundamental, tener el apoyo de Madrid y que esos señores se den cuenta de que aquí estamos luchando, pero no queremos luchar solos ni podemos luchar solos. Mira, la segunda pregunta viene un poco como la primera, pero te la transmito. Dice, denunciar de manera individual no es ninguna solución, lo dice Antonio Arias. Lo único que se consigue es quedar señalados y tener problemas en el colegio y que lo tengan los hijos. Por eso pregunto, desde la impotencia de padre afectado por la inmersión, ¿qué otras estrategias se pueden seguir? Bueno, a ver, eso es cierto y desgraciadamente, a ver, eso es la estrategia que sigue el nacionalismo. Es decir, básicamente el nacionalismo lo que trata es de acosar, de señalar, de estigmatizar al discrepante en la escuela y fuera de la escuela. Si eres un político de un partido no nacionalista y Ángeles Ribes pues nos podría contar solamente que casos muy concretos, también eres estigmatizado, también eres señalado en tu vida personal, en tu vida diaria, y te intentan al disidente perseguirlo. ¿Qué estrategia se puede seguir a nivel escolar, a nivel de pedir eso? Nosotros lo que recomendamos es ser un grupo de padres. A veces es un solo padre, bueno, pues hay que intentar tirarlo adelante y nosotros damos apoyo. Pero en la medida de lo posible, también lo sé que es la estrategia que se sigue por otras asociaciones, intentamos que sean varios padres. ¿Por qué? En primer lugar, porque entre ellos se dan apoyo. No te quedas solo, estás ahí, digamos, apoyado por otros, no te pueden enseñar con un bicho raro porque, mira, somos ya 5 bichos raros o somos 10 bichos raros. Y ir de la mano. Y segundo, ir también con el apoyo de una asociación, sea la nuestra, sea otros, hay otras asociaciones que lo están haciendo también muy bien, pero ir siempre de la mano de un asesoramiento. ¿Por qué? Porque esa asociación te va a asesorar también a nivel legal. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué estrategias, porque ya tiene experiencia, qué hacen o qué suelen hacer en casos como el tuyo? Y te es de mucha utilidad. Por lo tanto, mis recomendaciones son 2. Ir juntos con una asociación, pero sobre todo, en la medida de lo posible, seguro que hay otros padres que tú a la salida del colegio, a la entrada del colegio, puedes hablar. Seguro que hay gente que no se atreve, porque desgraciadamente en Cataluña hay mucho miedo. Hay miedo frente al nacionalismo. Han construido aquí un régimen del miedo. Y ya no hablamos en las ciudades, en Lérida, Barcelona, Tarragona, estamos hablando de los pueblos, hay muchísimo más miedo a ser significado que en las ciudades, pero en las ciudades también. Entonces, frente a eso, intentar, cuando se tiene un poco de confianza, sacar un poco el tema, intentar hablar con otros padres, uno más o menos sabe de qué pie cojea y de que a ver si se puede no formar un grupo, y una vez que tienes formado el grupo, te pones en contacto con una asociación, sea Convivencia Cívica Catalana, sea cualquier otra, y dices, mira, somos un grupo de padres, queremos tirar adelante esto por nuestros hijos y porque no queremos que el español lo sigan tratando como una lengua extranjera en la educación de nuestros hijos. ¿Queremos que aprendan en catalán? Sí, pero queremos también que aprendan en español. ¿Qué podemos hacer? Y una asociación os dará todo el asesoramiento. Pero insisto, este trabajo que no puede hacer una asociación desde Barcelona, que es
hablar con otros padres, intentar formar una cierta complicidad con otras personas es fundamental, y esto sí que nosotros recomendamos que lo hagan los propios padres. Mira, también el mismo Antonio Arias pregunta, ¿puede Ciudadanos u otro partido exigir esos datos que no facilita la Generalitat basándose en la ley de transparencia y recurrir a las instancias estatales que haga falta para tenerlas? ¿Se ha intentado? Gracias. Cambio de protagonista. Veamos, de hecho Ciudadanos ya lo lleva pidiendo desde hace años y ha tenido que incluso acudir a instancias superiores. La compañera Susana Beltrán durante mucho tiempo estuvo intentando conseguir datos no solamente de este tipo, sino además también de cuánto se estaban gastando en embajadas, etcétera, y no hay manera de conseguirlo. O sea, es realmente dantesco la cerrazón, el cerrojo absoluto que tiene puesta la Generalitat con estos temas. Curiosamente nunca les pasa nada. Algunos otros, si no somos plenamente transparentes en nuestro día a día, yo por ejemplo soy concejal y desde luego a mí se me exige un nivel de transparencia elevadísimo. Sin embargo, el gobierno de la Generalitat no cumple nunca, pero sí se hace, desde luego no solamente nosotros, como partido que lo llevamos haciendo muchos años, otros sé que también lo han hecho. Vale. Francisco Carela pregunta, dice, da gracias a Jesús por su exposición tan clara y fundamentada y dice que si en nuestra sociedad, incluidos los profesionales de educación, no somos conscientes de estos datos. No dejes de difundirlo todo lo que puedas. Es un discurso perseguido. Sé que es difícil, pero ¿qué podemos hacer para extenderlo? Volvemos a Hola de nuevo. Pues básicamente, a ver, ¿qué podemos hacer para extenderlo? Pues actos como el de hoy. Por una parte, actos como el de hoy y también yo creo que la complicidad que más o menos existe. Aquí nos veis aquí una asociación ciudadana como es Convivencia Cívica Catalana junto con Ciudadanos y estamos aquí colaborando. Yo creo que falta más colaboración también muchas veces entre las asociaciones y los partidos y nos gustaría estar ahí y vamos a seguir haciéndolo. Y yo creo que aquí desde en Lérida lo vamos a seguir haciendo porque desde luego que yo creo que es fundamental. Los partidos tienen unos medios que no tenemos las asociaciones privadas. También hay que tener en cuenta que es realmente difícil por parte nuestra llegar a mucha gente porque nosotros estamos en el lado equivocado. Siempre lo digo yo, estamos en el lado equivocado. Si lo que quisiéramos, los que estamos aquí es tener subvenciones y tener dinero para difusión, estamos en el lado absolutamente opuesto. Es decir, tendríamos que estar en Òmnium, tendríamos que estar en Plataforma por la Llengua, etcétera. Los que estamos en esta banda no tenemos recursos, no tenemos subvenciones, no tenemos prácticamente recursos y por lo tanto nos es muy difícil divulgar estos datos. Intentamos hacerlo por los medios humildes, muy modestos que tenemos, pero nos es muy difícil. Y aquí lo que es fundamental e importante, y enlazo con lo que yo he dicho al principio, es que convencer, si pudiésemos convencer a Madrid, al Ministerio de Educación. Yo me he puesto en contacto en algunas ocasiones. Antes de hacer estos estudios, lo primero que hemos hecho nosotros es hablar con el Ministerio de Educación y decirles, mira, estos datos de PISA, de PILS, son fundamentales. Y esos datos de PISA y de PILS se pueden obtener de la base de datos de PISA y de PILS. Y vosotros los sabéis, y vosotros los tenéis. Y eso nosotros lo hemos hablado con el Ministerio de Educación. Publicadlo vosotros. Va a tener mucha más repercusión que lo publique el Ministerio de Educación que si lo publica Convivencia Cívica Catalana. Yo esto lo he intentado hacer en numerosas ocasiones, con un resultado nulo. ¿Por qué? Porque es que tenemos en Madrid, a nivel político, unos responsables que son rehenes del nacionalismo y que no quieren publicar aquellos datos que puedan comprometer uno de los tótems del nacionalismo, como es el modelo de inmersión educativa. Y ese es el gran problema que tenemos. Nosotros tenemos pocos recursos y quien podría hacerlo porque tiene recursos y además tiene la capacidad para poderlo hacer, como es el Ministerio de Educación y los técnicos en estadística del Ministerio de Educación, con los cuales yo he hablado en alguna ocasión, no pueden hacerlo porque por arriba hay alguien que les dice esto no lo publiques. Ese es el gran problema. Entonces,
¿Qué intentamos hacer? Bueno, pues intentamos hacer actos como el de hoy, intentamos también divulgarlo a través de los medios de comunicación que más o menos pues, son próximos a nosotros, lo hemos hecho, estos datos de PISA, los datos de PILS, los datos del profesorado, los podéis encontrar en algún medio de comunicación relativamente próximo a nosotros, ABC, La Razón, Libertad Digital. Intentamos transferirles esta información y a veces nos lo publican y se lo agradecemos mucho, ¿no? Pero evidentemente nos faltan muchos recursos y falta sobre todo este gran obstáculo que se llama Madrid. En Madrid ponerse las pilas y apoyar a los que estamos defendiendo a España frente a los que quieren destruir España. Yo creo que eso es algo que cualquier Estado lo tendría clarísimo. Desgraciadamente en Madrid no lo tienen tan claro. No sé si está Ángela. Sí, que dice que... Vale. Bueno, ¿Está pasado algo? ¿No te ha pasado nada? Vale. Es que, bueno, no me he dado cuenta. Cuando un estudiante viaja a otros lugares del territorio, aparte de su posible pronunciación, muchas personas se dan cuenta por la forma de hablar. Bueno, y dice, yo terminé el bachillerato en Andalucía y mis profesores me dijeron que mi forma de escribir no era la adecuada. Esto lo comenta porque dice que un alumno, al ver que su competencia de lengua española es inferior al de otro alumno de otra comunidad autónoma, esto puede hacer creer que es España la que no quiere que se integre, como si fuera una estrategia del separatismo. Lo dice Rafael Villacreces, no sé si se ha entendido bien. Sí, pero vamos, a ver, realmente es que la estrategia del separatismo es que quien la lleva a cabo es el propio separatismo. Es decir, claro, aquí el problema realmente es que hay varios instrumentos que son esenciales en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Uno es la educación y otro es la policía. Son dos instrumentos fundamentales en cualquier país del mundo. Y esos dos instrumentos fundamentales, el gran problema que tenemos es que se les ha traspasado a las autonomías o a alguna autonomía, precisamente las más desleales. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, no es cuestión de que el Estado no nos quiera hacer integrar, que a lo mejor, bueno, eso a lo mejor lo puede hacer, pero yo creo que es muy rebuscado ese argumento desde mi modesto punto de vista, ¿eh? O sea, aquí lo que tenemos es que la educación es un instrumento fundamental y sobre todo de cara a garantizar el futuro de una nación. Eso lo tenía muy claro Jordi Pujol, no lo tienen tan claro en Madrid. En Francia hay también una Cataluña Nord, que dicen ellos, y hay también un País Vasco Nord. Ahí no hay ningún problema de nacionalismo. Y en Francia solo hay una lengua oficial. Y en Francia prácticamente no hay transferencias de competencias a esa Cataluña Nord ni a ese País Vasco Nord. Por lo tanto, no se trata de ser débiles con el nacionalismo y de darles todo, porque justamente toman esa manga que tú le das y te estiran de todo. Entonces, lo que me vengo a referir es que la educación es un instrumento fundamental, junto con la policía también, insistía, el uso de la violencia, el uso permitido y el uso legal de la violencia, siempre tiene que estar del lado del Estado. El uso permitido, porque tienes que tener todas las capacidades para luchar contra los violentos, ¿eh? Y eso también es algo que se ha cedido. Y perdonad que me paso del tema educativo a otro tema, pero es que está muy relacionado también con la transferencia de competencias y con la dejación del Estado, que ha dejado de lado la unidad de España y, de hecho, ha dejado de lado todo lo que tenga que ver con garantizar la seguridad de unos ciudadanos en una parte del territorio a unos señores que realmente se están pasando las leyes por el forro, y todos lo sabemos. Y la educación es una parte esencial. La educación no se puede ceder así como así a una autonomía. En Francia lo tienen muy claro y por eso no tienen problemas nacionalistas. En Francia la educación es una competencia central del Estado. No hay problemas nacionalistas a pesar de que tienen... Insisto, no se les ha cedido en lengua, no se les ha cedido en competencias, tendría muchos más temas para poderse quejar, muchos más agravios, no pasa nada. Aquí se les ha cedido en todo.
Y el problema es que se les ha cedido algo tan básico como la educación. La educación es algo que tú no puedes ceder alegremente. Y estamos ahora recogiendo los barros de aquellos lodos, ¿no? De ceder, de ser tan magnánimos, desgraciadamente, y de ser tan ingenuos seguramente también en Madrid con respecto a los nacionalistas. Vale, una pregunta de Carmen Leal, que te da la enhorabuena por tu excelente exposición, que le ha gustado muchísimo, que dice que hay que divulgarlo todo lo que se pueda. Ella dice que si la solución podría ser un modelo educativo como el que hay en Finlandia. No sé si tú lo conoces. Bueno, más o menos, pero no lo conozco con detalle. Pero vamos, a ver, por una parte, saludar a Carmen, la sigo muchísimo y además que ella diga esto de mí, me pone colorado porque realmente es una persona que lleva muchos años, una trayectoria larguísima y yo de verdad que se la quiero agradecer también públicamente. Con respecto al modelo, yo no conozco con detalle el modelo finlandés y sinceramente no quiero hablar sobre algo que desconozco, pero sí que de lo poquito que conozco sí que sé que tiene en cuenta la lengua materna de los alumnos y que eso es justamente lo que nosotros estamos pidiendo. Es que realmente en Cataluña tenemos una situación muy peculiar porque fijaos que realmente lo que sucede, y es algo que es algo que no sucede en ningún otro sitio del mundo, es que aquí unos señores que nos imponen el 100% en catalán, en una de las dos lenguas oficiales, pasan por demócratas y aquellos que pedimos un 25% en la otra lengua oficial pasamos por fascistas. Es que es de locos, es absolutamente de locos. Y el problema es que esta falsedad la han conseguido que cale en buena parte de la sociedad catalana y en buena parte, por lo menos, de la clase política madrileña. Es decir, estamos ante una situación en la cual se nos trata como ciudadanos de segunda, yo siempre lo digo, en plan de broma o en plan en serio, que la inmersión consiste en que la minoría blanca pueda educar a sus hijos en su lengua y la mayoría negra no pueda. Porque es que aquí tenemos un sistema en el cual el 60% de los niños no pueden educarse en su lengua. Esto en Sudáfrica tenía un nombre. Tenía un nombre. Pero en cualquier caso, no quiero entrar en ponerle más nombres y tal, ¿no? Pero es una situación realmente atípica. Es una situación que no ocurre en ningún otro sitio de Europa. En Gales, tú puedes educar a tus hijos en galés o en inglés. En Bruselas, tú puedes educar a tus hijos en flamenco o en francés. En Suiza, tú puedes educar a tus hijos en cualquiera de las lenguas oficiales. En Tirol, tú puedes educar a tus hijos en italiano o en alemán. Son regiones bilingües, con dos lenguas oficiales. Y ahí tú eliges libremente. Y no hay problemas de que es que crearemos un problema de falta de cohesión. ¿Pero qué falta de cohesión? Pero en primer lugar, ya lo hemos visto anteriormente y los datos claman al cielo. Pero si estás consiguiendo todo lo contrario de la cohesión, pero todo lo contrario. ¿Pero de qué cohesión hablas? Pero además, tú que precisamente lo que quieres hacer es disgregar un país, separar un país, levantar fronteras. Y tú me estás hablando a mí de cohesión social para negar a los padres poder decidir libremente en qué lengua educan a sus hijos. ¿Tú? Es una tomadura de pelo permanente la que estamos sometidos. Pero insisto, vamos a seguir luchando, y desde luego no vamos a tirar la toalla en convivencia cívica catalana y vamos a seguir luchando por algo que, insisto, es de sentido común. Sencillamente, o si tú tienes una región bilingüe, o bien una de dos. Y esos son los modelos que funcionan en toda Europa, o bien una de dos. O bien pones las dos lenguas al 50%, o bien dejas elegir a los padres libremente cuál de las dos lenguas quieren. Lo que no existe en ningún otro sitio de Europa es que tú impongas una de las dos lenguas como lengua única y encima no dejes elegir a los padres. Eso no existe en ningún otro sitio de Europa. Que no nos presenten porque nos presentan como bichos raros, como si fuésemos aquí, como si pidiésemos algo extraño. No, es que los extraños son ustedes, los nacionalistas, que nos están imponiendo algo que no existe en ningún otro sitio de Europa. Son ustedes los fascistas que imponen un modelo educativo donde el 100% tiene que ser en su lengua y no permiten que la lengua de la mayoría de los niños ni tenga siquiera un 25%. Los fascistas, si es que se puede llamar así, son ustedes, no nosotros que pedimos lo que existe en el resto de Europa, que es respeto al bilingüismo y es algo que ustedes nunca han respetado en Cataluña. Vale, nos quedan dos preguntas más. Una de ellas es por qué no se publican estos datos y estudios.
y que la hace Beatriz Montadas y que dice, bueno, te paso las gracias y felicidades por todo el trabajo que habéis hecho. Bueno, a ver, es que los datos nosotros es aquello que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y enlazo con una respuesta anterior. Nosotros hacemos lo que podemos, nosotros hemos publicado, si os recordáis, antes hemos puesto una página web, que es la web de Convivencia Cívica Catalana, donde convivenciacivica.org, www.convivenciacivica.org, donde podéis encontrar todos estos datos y más de muchos otros estudios a nivel educativo, a nivel económico y tal, nosotros los hemos publicado. El problema, y enlazo de nuevo con lo que hemos dicho anteriormente, es que nosotros tenemos la difusión que podemos tener. Y yo le quiero agradecer a la Sociedad Civil Catalana que me dé la oportunidad de poner hoy en un acto, ¿no? Pues también estos datos encima de la mesa, ¿no? Y se lo quiero agradecer muy especialmente también a Ángela, ¿no? Que sé que ha estado con mucho trabajo para hacer esta presentación de hoy, ¿no? Pero es que realmente tenemos muy poquitos medios. Y quien debería dar a conocer estos datos, que es la propia administración educativa, fijémonos que realmente es absurdo. Es decir, aquí tiene que ser una sociedad, una asociación privada, la de que dé a conocer los resultados de los alumnos castellano hablantes bajo el sistema de educación de la inmersión. ¿Pero qué sentido tiene esto? Es decir, si nosotros no hubiésemos hecho estudio, no se sabrían entonces estos datos. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Eso quien tiene que dar a conocer estos datos es la propia administración educativa. Y ese es el grave problema. El gobierno catalán no da a conocer estos datos porque no le interesan. ¿Cómo le va a interesar presentar unos datos que son tan claros sobre el fracaso de un modelo que nos venden que es de éxito? ¿Cómo nos van a enseñar esto? Cuando se les caería todo el chiringuito, porque no se puede llamar de otra manera, lo que han montado, de excelencia, de modelo de éxito. Cuando después se le presenta a los propios alumnos, cuando se les pregunta a ellos, como hemos visto en PISA, si se sienten integrados a los alumnos castellanos, y justamente Cataluña es donde menos se sienten integrados y menos se sienten cómodos en la escuela, cuando nos venden de que eso es un modelo fantástico y maravilloso. Claro, ellos no lo van a presentar, pero es que el Ministerio de Educación en Madrid debería como mínimo presentarlo. Yo les he propuesto al menos presentar los resultados de los alumnos castellano hablantes, que no lo haga Convivencia Cívica Catalana, porque si lo hace Convivencia Cívica Catalana, ¿qué pasa? Convivencia Cívica Catalana es una asociación contraria a la inversión. Y si nosotros presentamos estos datos, siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, pero es que claro, como son contrarios a la inversión, pues presentan estos datos. Yo ya lo sé. Entonces, yo por eso lo primero que hago, como he dicho anteriormente, es siempre que hemos hecho un informe, me pongo en contacto con los técnicos del Ministerio de Educación. Por favor, presentad esos datos vosotros. Que sea el propio Ministerio de Educación quien nos presente los datos de PISA en Cataluña. Creo que además, me parece que no os pedí nada del otro mundo, son los datos del sistema educativo catalán, presentadlos, ponedlos en un informe, vosotros, no nosotros, ponedlos vosotros en el informe. No se puede hacer. No se puede hacer porque evidentemente hay presiones de arriba para que no se publiquen datos que pongan de relieve pues cómo el sistema educativo catalán de exitoso tiene bastante poquito. Y claro, y ahí estamos, ¿no? Pero vamos, nosotros desde luego vamos a intentar, lo hemos hecho desde hace ya muchos años, llevamos 10 años haciendo estudio y vamos a seguir haciendo estudios. Porque esto es fundamental, por cierto, fundamental a nivel educativo y también muy fundamental a nivel económico. Saber desmontar todas las falacias, que son muchísimas, y que esto daría evidentemente para otro Zoom, ¿no? Sobre el tema del España nos roba, sobre el tema del déficit fiscal, sobre el tema de la falta de inversiones, que no, que en vez de falta de inversiones es todo lo contrario, es una sobreinversión lo que hay, eso también nosotros hemos hecho estudios. Hay una serie de temas que es necesario, es fundamental difundirlos, que llegue a la población, que la gente lo sepa. Nosotros lo intentamos hacer con los poquitos recursos que tenemos y ojalá algún día haya un gobierno en Madrid que nos dé apoyo. Hasta ahora yo realmente he tenido muy poquito apoyo en Madrid. Bueno, al final es una observación de un espectador anónimo que dice que, como ejemplo, podría comentaros que mi hija, a inicio del curso 2019-2020 de quinto de primaria en un colegio del Baix Llobregat, cuando efectuaron la típica reunión de principios de curso con las mamás y las papás, escuchamos todos atentos a las informaciones de 2 profesoras y un profesor. Toda la charla fue en catalán, observé atentamente todas las paredes de la clase y pude comprobar que no existía ni una sola palabra en castellano.
Se observaban esquemas y resúmenes, definiciones gramaticales. Es que se me ha conmovido la pantalla. Definiciones ortográficas e históricas en el ámbito de la lengua catalana, pero absolutamente nada, ni una sola palabra en castellano. Lo curioso es que las preguntas que realizaban las madres y padres en castellano eran respondidas en catalán por el personal docente. Cuando acabó la charla, es decir, fuera del formato oficial de la reunión, los profesores explicaron y avalaron de manera informal con mamás y papás en castellano. Eso en el Baix Llobregat. Ya no digamos en otros lugares de nuestra comunidad autónoma. En fin, dice, a día de hoy sigue estudiando solo en castellano en la asignatura de lengua castellana. Todas las demás materias se explican en catalán. Eso es algo que ya sabemos, pero bueno, si quieres comentar algo, Jesús. Bueno, es que es algo, es una experiencia que realmente demuestra, ¿no? Es decir, tenemos un sistema educativo en Cataluña que está totalmente apartado de la realidad social. Es decir, tú cuando entras en una escuela entras en otro mundo. Entras en un mundo en el cual la lengua de la mayoría de los niños es tratada como una lengua extranjera, como algo ajeno. Y eso, como he dicho anteriormente, no pasa en ningún otro sitio bilingüe de Europa. Y esto, intentar cambiar, porque yo creo que tenemos un gran problema y hemos de ser muy claros. Todos, empezando por mí y empezando por Convivencia Cívica Catalana, hemos fallado en algo fundamental, que es el relato. El relato lo han ganado ellos y lo siguen ganando. Es decir, nos falta quizá darle un relato a todo esto, pero fundamentalmente nos falta llegar a la gente y hacerles ver, como bien decía la persona que nos comentaba esto, que es una absoluta anormalidad, que es anormal, que lo anormal es lo que tenemos ahora. Un sistema educativo en el cual la lengua de la mayoría de los niños es tratada como una lengua extranjera en clase. Eso no existe en ningún otro sitio de Europa. Eso es una anormalidad. Y acabar con esa normalidad es algo fundamental para tener una sociedad realmente que tenga unas ciertas dosis de respeto, porque es que al final estamos hablando de respeto. Cuando, por ejemplo, esa situación nosotros la hemos tenido con muchísimos padres que nos lo comentan, me acuerdo, por ejemplo, de personas de Reus que nos lo comentaban, personas de Lérida que también nos lo han comentado, que van a la reunión, hay gente que incluso han tenido la situación de que los profesores le dicen que vengan acompañados de traductores a los padres para poder hacer la pregunta en catalán. Es decir, es absurdo cuando todo el mundo en la sala conoce el castellano. Es decir, tú tienes que venir con un traductor en España, porque no puedes hablar en español sobre algo tan fundamental como es la educación de tu hijo y te hacen venir con un traductor. Oiga, ¿pero esto qué es? Es decir, bueno, pues esa situación es la que realmente han pasado muchos padres. Y hay que tener la valentía, yo diría que hay que tener el coraje, en Cataluña, que no es nada fácil, de decirlo y de demostrar y de poner de relieve que esto no es normal, que lo que tú me estás vendiendo como normal es lo anormal, que lo normal es respetar en una zona bilingüe, en un territorio con dos lenguas oficiales, que las dos lenguas estén en la escuela, tratadas con respeto, tratadas en un plano de igualdad, que no me trates a la lengua mayoritaria de los niños como si fuese una lengua ajena, porque no es una lengua ajena, es la lengua materna de la mayoría de esas personas a las cuales tú estás formando. Y no se merecen esas personas que desprecies ya no solo su lengua, sino sus raíces, a su familia, porque eso es la lengua, es un vehículo de comunicación que tú tienes con los tuyos y que están despreciándose en el sistema educativo. Y eso evidentemente tiene unas consecuencias no solo a nivel pedagógico, sino también a nivel profesional. Todos estos datos que hemos visto de cómo los niños castellano hablantes, por ejemplo, tienen peores resultados, notablemente peores resultados que los alumnos catalano hablantes, no nos engañemos. Esto después a nivel profesional, como he dicho anteriormente, se refleja. Hay unos que van a puestos directivos de la sociedad, los alumnos catalano hablantes que tienen mejores resultados en la educación, y otros que van a puestos más de tipo manual, que son los alumnos castellano hablantes. Y esta es la sociedad que se ha diseñado desde tiempos de Pujol.
Es decir, que nadie piense de que esto es algo ingenuo. Mira, ya ha salido de que los niños castellano hablantes, pero no pasa nada, después se desarrollan igual que los catalanes. No, 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 no. Si un niño castellano hablante tiene peores resultados en la escuela, se siente menos integrado en la escuela, como acabamos de ver con los resultados que hemos visto de PISA, este niño va a estar más propenso a abandonar la educación que otro niño catalano hablante con mejores resultados y que se siente más integrado en el sistema educativo porque habla en su lengua, porque la maestra le habla en su lengua, porque puede examinarse en su lengua. Y eso conduce a una sociedad bipolar donde unos tienen un nivel de desarrollo educativo y después de desarrollo profesional muy por encima de los otros. Y eso seguramente que algún ingeniero, algún especialista en ingeniería social del nacionalismo catalán lo ha diseñado así. Porque a ellos, la sociedad que ellos vislumbran en el futuro es una sociedad donde ellos, los catalanohablantes, sean los que lleven las riendas y los catalanohablantes sean la mano de obra. Digámoslo claramente, el sistema educativo es simplemente la primera piedra de un camino y ese camino va hacia esto. Tiene consecuencias fundamentales. Todos los datos que hemos visto no son solamente datos, no son solamente gráficos. Es que esto, al final hay personas detrás y la sociedad que ellos quieren montar y que están montando realmente es una sociedad donde los catalanohablantes van hacia puestos directivos y los castellanohablantes van hacia puestos manuales. Y esto es lo que realmente nos debería preocupar y es la sociedad que ellos quieren crear y que están creando, desgraciadamente. Perdona, pero es que nos van a cerrar el vídeo porque empieza otra reunión a partir de ahora mismo. Paso un momento a Alex, si quiere pasar, por favor. Alex Ramos. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Se me oye? ¿Y se me ve? ¿Sabes quién es Alex, verdad? Es el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. Sí. Lo conozco. Sí, yo no. Ya hemos coincidido. Bueno, oye, pues muy rápido porque es viernes tarde. Tenemos otros compromisos con la herramienta Zoom. Y bien, sabéis que este ha sido un acto complementario con uno que hicimos con la agrupació d'ensenyament de Societat Civil Catalana. En su momento, por las cuestiones técnicas, no pudimos consumarlo y Jesús ha tenido pues la delicadeza de ofrecernos otro día que hoy hemos complementado y evidentemente pues ha sido un lujo porque tengo que agradecer en primer lugar a todos la audiencia y los asistentes acompañarnos una tarde desde el viernes a escuchar algo que realmente a todos nos preocupa, ¿no? A Jesús Sanz, director de estudios de